Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva clase dentro del marco de esta diplomatura de Derecho del Consumidor dentro del Colegio de Abogados de Córdoba. Y en la clase de hoy vamos a hablar y a abordar la oralidad en los procesos de consumo. Justamente hoy ha habido una modificación en la acordada en el caso de Córdoba que regula el proceso oral, así que vamos a tener la nueva noticia y la postura del doctor Pablo Martínez Paz, a quien vamos a presentar a la brevedad. No sé si el doctor Vergara quiere hacer mención sobre algo o ya pasamos a la presentación. No, simplemente agradecerle al doctor Pablo Martínez Paz la presencia el día de hoy, reafirmar antes de la presentación formal su carácter de abogado litigante. Así nos conocimos y doy fe de que realmente es una persona que sabe mucho de lo que hay que saber del tema del proceso y sobre todo de las mañas, las cosas que no están escritas y que solo ese conocimiento lo da transitar los pasillos de tribunales, como se dice, ¿no? Hecho de concretamente tener juicios y trayectoria de litigio encima, porque muchas veces son cosas que no están en los libros. Y como habrán visto, hemos tenido presencias de funcionarios judiciales y vamos a seguir con algunas disertaciones adicionales. Hemos tenido y vamos a tener doctrinarios que son personas que escriben las obras, académicos, pero también para nosotros es imprescindible la presencia de litigantes de fuste, gente que realmente trabaja en el tema de ganar juicios y a veces perder, pero bueno, en este caso el doctor Pablo Martínez Paz nos va a dar consejos para cómo ganarlos, cómo tengamos el mayor rendimiento posible, sobre todo en algo oral sobre lo cual los libros tampoco llegan a transmitir todo. Yo he leído dos libros temas hasta ahora, el libro de Avellaneda, que es un juez, y el libro de Badrán, que es un abogado, muy diferentes las tónicas, los enfoques de ambos. Por ahí el libro del abogado como que se va un poco de la rama, termina hablando mucho del tema de la prueba, termina hablando de los principios probatorios, la carga dinámica de la prueba, sobre eso trata mucho el libro de oralidad, y el libro de Avellaneda, muy interesante, está en la biblioteca del Colegio de Córdoba, al que interese, con una extensa descripción de las cuestiones de las testimoniales, técnicas toma mucho de lo que es el litigio norteamericano, ¿no? Técnicas de cómo examinar un testigo, en fin, está bastante interesante. Pero los dos se complementan y aparte este tema es muy dinámico, así que hay que estar siempre actualizado con la doctrina y sobre todo con las acordadas, porque hoy en día la ley se mueve más por acordada del TCJ que por código procesal, en muchos aspectos, así que hay que estar muy atento a esos cambios. Bueno, y agradecerles nuevamente, digo, la presencia, que creo que va a ser muy útil en el día de hoy. Muchas gracias. También es un recordatorio de nuestra profesión, los abogados litigantes, de cómo es tan dinámica toda la normativa y por qué es tan importante manejar los institutos de fondo, ya sea del derecho común como del derecho procesal, para adaptarnos a los constantes cambios. Bueno, vamos a pasar a la presentación del disertante del día de hoy. Él es el doctor Pablo Martínez Paz, es abogado litigante con más de 32 años de experiencia en la matrícula, que es algo que no muchos pueden decir. Becario en el Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba, escolta de la bandera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, premio Abanderados de Derecho otorgados por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, becario en España para el perfeccionamiento de estudios en Derecho Comparado, otorgado por la empresa Edilex, editora de la revista española de Doctrina, Bibliografía y Jurisprudencia a la Ley, premio Mauricio Yadarola en Derecho Comercial, otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, integrante de la Sala Civil y Comercial, Concursos y Sociedades y Familia del Consejo de la Magistratura, diciembre del 2001, encargado de la sección Legales en Córdoba de Inca S.A., Compañía de Seguros para las provincias de Córdoba, La Rioja, La Pampa y Santiago del Estero, y además un asiduo colaborador en la revista jurídica española La Ley, con más de 200 artículos doctrinarios publicados, así que le damos la bienvenida al doctor Martínez Paz. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero entonces agradecerles a
al doctor Vergara y a la doctora Posteguillo esta invitación. Como dijeron ellos, cierto, el invitado es un abogado litigante. No soy un tratadista, probablemente no encuentren el rigor metodológico de un tratadista en este tema y en lo que yo voy a hablar. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, se produjo un pequeño terremoto en la información porque los temas que ya estaban preparados de acuerdo a información anterior y que en materia de derecho del consumo tenía una regulación, ahora no la tiene y va a haber que reinterpretar la posibilidad o no que vamos a tener de tener un procedimiento más extenso en los juicios de consumo. Específicamente en el tema de oralidad, el doctor Vergara mencionó al doctor Badrán que cuando hace un poquito la historia de la oralidad, se remonta al rey Salomón, 1000 años antes de Cristo, cuando tuvo que resolver entre aquellas dos mujeres que se disputaban un bebé y que dicen que lo hizo con los principios de la oralidad, en forma oral, con inmediatez, con inmediación, con rapidez, agrego yo, con talento. Es decir, esto es para decir que la oralidad no es nueva, es decir, hay tiene una historia muy larga. Creo que entre nosotros, o yo por lo menos, y en muchos a los que he consultado, hay un natural consenso de que es un remedio adecuado para algunos de los males que tiene la justicia nuestra y la universal, digamos. Fundamentalmente la falta de celeridad. Aquello de que la justicia que es lenta no es justicia no se aplica aquí nomás. Yo también conozco, y conozco bien, porque viví unos años allí de española, y tiene males similares a los nuestros, así que no creo que lo podamos circunscribir aquí. La otra cosa que quiero decir en relación a la oralidad, que hay que hacerla con cuidado, porque si ustedes recuerdan, al menos abogados como yo, que tenemos tantos años, en materia de competencia de juicios laborales en Córdoba, por ejemplo, existe la oralidad, audiencia de conciliación, audiencia de vista de causa, y hay cámaras al día de hoy del trabajo que tardan 4 años en darte una audiencia de vista de causa. Es decir, la oralidad bien ejecutada, bien planteada, en todo caso, podrá ser una solución a los males de los que estamos hablando. Si ustedes recuerdan, el Código Procesal Civil y Comercial entre Nación diseñó esa audiencia del 360 que tenía una finalidad similar a la preliminar de la que estamos hablando. Y la audiencia del 360 ni tenía presencia del juez, nos preguntaban si íbamos a conciliar o no, y después proveían, pasaban el expediente de despacho para proveer la prueba. Y es decir, que, digamos, esperemos que este nuevo intento que estamos haciendo, fundamentalmente desde el proyecto 2020, llegue a resultados distintos a los que hemos tenido, los que tenemos muchos años de litigio, en estas soluciones que no siempre son tan fáciles de universalizar, ¿no? Hay una procesalista rosarina que decía la doctora Meroy, que decía que es fundamental tener datos duros sobre números de jueces, horas de trabajo, promedio de duración de procesos, audiencias, índice de penetración de las TICs. Es decir, la información tiene que ser decididamente completa para que la universalización del procedimiento oral cumpla con la finalidad que supuestamente vino a traer, que es sobre todo acelerar la solución de los procesos. Los objetivos que ya los vamos a ver son bastante más ambiciosos, pero fundamentalmente inmediación y celeridad son los dos pilares sobre los cuales se asienta esta situación de universalización de la oralidad. Yo acá había puesto la normativa en base a la cual la oralidad se implementó en Córdoba. Le agregué una ahora, la ley 10555, 10855, 3 acuerdos reglamentarios hasta ahora, bueno, son muchos más, pero los principales, el 1550, 1735, 1799, del 1 de marzo, que ha sido derogado hoy, que era el último relacionado a esto, cuyos alcances no voy a atrever a dar ninguna conclusión definitiva, pero podemos intentar decir algo, por supuesto.
doy por conocidos, creo, lo hacemos así, el contenido de esta regulación. Hacemos una pequeña síntesis de lo que es el proceso oral. A mí me gusta, Alsina ya en el 63 decía que era la prevalencia de la palabra sobre la escritura, pretensiones de las partes, producción de pruebas y alegaciones de derecho, tienen lugar en una o más audiencias con presencia del juez, cuyo fallo sigue inmediatamente la instrucción de la causa. Es decir, Alsina ya en el 63 da una definición hermosa. Respecto al diseño que tenemos nosotros, podemos decir que es un proceso de conocimiento pleno. Principal objetivo, celeridad e inmediación. ¿Cómo lo logra? Concentración de la mayor cantidad de actos procesales posibles en 2 audiencias. Una preliminar, cuya finalidad inicial es tratar de conciliar los intereses de las partes, y está bastante regulado. Intenta que las partes lleguen a un acuerdo, luego se cumplen los actos procesales destinados a forjar plataformas fácticas, objetos litigiosos, emitir pruebas, asignar peritos, etc. Luego, una audiencia complementaria donde tomamos la prueba oral, testigo, interrogatorio libre de las partes, ampliaciones a los peritos y demás, y sentencia a dictarse en 30 o 60 días. Ya no sé si los 60 días van a existir o no, calculo que sí. Creo que sí, la verdad es que no lo he visto bien en el procedimiento nuevo, creo que debería estar puesto. Sí, sostiene todavía los 60 días, que es la que corresponde al declarativo ordinario, con lo cual pareciera que no lo quiere dar por finalizado el declarativo ordinario. Desde el punto de vista de la audiencia preliminar, se la plasma en acta escrita, la complementaria se graba en un video. En principio, digamos, hay un empoderamiento del juez, es decir, se remarca el principio de la autoridad del juez y se le da una cantidad de funciones. Creo que antes las tenía, pero ahora con la oficialización del proceso se notan más, digamos. Quiero hacer aquí un pequeño alto como abogado. La referencia que había antes al proceso abreviado para establecer el plazo en el cual contestábamos demanda, contestábamos demanda, ofrecíamos prueba, oponemos excepciones, metemos o planteamos reconvención. Y a todo eso, agréguenle que la persona que recibió la notificación tenía que buscar un abogado que lo atienda, que le diga cuánto le va a cobrar, que se ponga de acuerdo con eso, y una vez que lo hizo, le llevó la demanda, le llevó las pruebas, los testigos, sobre qué decir. Era realmente, creo que inhumano pretender 6 días hábiles para que el demandado haga eso. Y como si eso tuviera alguna incidencia en el plazo final de gestión de ese juicio. Ya el protocolo que acaban de derogar establecía que ese plazo era de 20 días hábiles y que podía establecer alguno menor fundadamente. Es decir, de 20 o funde uno menor. Creo que fue una regulación que se sostiene en la actual, que es razonable. El actor tiene el plazo de prescripción para plantear su demanda y el demandado tenía 6 días hábiles para todo. Creo que es un acierto del anterior y de poner 20 días hábiles, que les vuelvo a decir, en un proceso completo es un plazo que no se nota. Es decir, el promedio que acaba de publicar, entre que se inicia el proceso y se dicta la sentencia, son 400 y pico de días. Me parece que los 20 hábiles no son los que complicaban la situación del plazo. En relación a la estructura jerárquica de las normas que regulan la oralidad, que es un tema que me parece interesante, y ahí está la opinión de los 2 tratadistas o personas que escriben sobre esto de acá en Córdoba, que difieren. Para Avellaneda, las leyes de oralidad, los protocolos de gestión y después el código de procedimiento. Para Badrán, las leyes de oralidad, el código de procedimiento y después el proceso de gestión civil oral. Coincido con lo que dice el doctor Badrán. No me parece razonable que la reglamentación de otra ley pueda modificar un código procesal. Una reglamentación del código procesal lo podría
reglamentar, pero no modificar por violación del 28 de la Constitución Nacional. Con lo cual me parece más razonable esta forma de presentar la estructura jerárquica por el doctor Badran. Rápidamente, porque va lo mismo, tienen un elenco de principios aplicables a la oralidad, que son aplicables creo que al 90% le pongamos de los procesos. Inmediación, celeridad, concentración, moralidad, buena fe, colaboración, simplificación y flexibilidad de formas, publicidad, transparencia, tutela judicial efectiva, debido proceso, oficiosidad, eficacia, economía procesal y concreción del proceso en un plazo razonable. Cuando me puse a ver un poco la importancia de los actores que le daban estos protocolos de gestión, al primero de ellos le hice esta prueba. Le pregunté cuántas veces mencionaba la palabra juez, me dijo 40. Le pregunté cuántas veces mencionaba la palabra perito, me dijo 15. Y le pregunté cuántas veces mencionaba la palabra abogado, una sola. Entonces, creo que nosotros tenemos también la tarea de introducirnos un poco en este proceso y ser un poco protagonistas, y no como pareciera ser que nos están queriendo dejar participantes residuales del proceso. Yo tengo por norma, y esto soy como abogado litigante, en todas las audiencias, no permitir jamás que el derecho de defensa del cliente al que estoy representando sea avasallado por ningún principio ni estos nuevos principios de autoridad. Me ha sucedido hace muy poquito, estaba con estos procesos orales y se me presenta la situación en la que un perito 2 días antes de la audiencia complementaria presenta la pericia. O sea que yo no tenía plazo para el 279, no tenía plazo para que mi perito 278 presente su pericia de control, pido suspensión de la audiencia. Con una colega que me debe estar mirando porque lo hacíamos conjuntamente con ella. Y el juez, invocando el protocolo, me dijo que no me daba la suspensión. Ese mismo día repuse apel en subsidio y el juez en un segundo decreto, entendiendo que entre todas esos principios aplicables está debido proceso. Está como al final y poquito, pero ahí está. Debía suspender, suspendió, me permitió presentar una pericia de control en el término de 5 días, fijó una nueva audiencia que se va a tomar con los derechos de todos garantizados. Con esto me refiero a que como abogados litigantes tenemos que no permitir que los principios que son respetables de celeridad, inmediación, etcétera, sean avasallados o soslayados. Y muchas veces eso se hace porque lo permitimos. O sea, no me parece razonable. Y están muchos jueces, o algunos jueces, no todos, muchos, pero en la posición de, bueno, por las dudas no le suspendo y si él se queja, bueno, entonces me mejoran mucho las estadísticas. No debemos permitir nunca, creo, que el derecho de defensa de nuestros clientes estén sujetos a, como si fuera un postulado, ni principal o definitivo, los principios de celeridad. Recuerden que no es fácil después, en las apelaciones incidentales en las cámaras, lograr reproducir las pruebas que no pudimos, por razones procesales y al margen de nuestra conducta o de nuestra diligencia, esas pruebas en cámara. En ese sentido, entonces, no sé si como consejo, pero como forma de actuación que me he dado razonable resultado es siempre estar atentos para lograr que la regulación del juicio custodie adecuadamente también el derecho de defensa de nuestros clientes. Bueno, en estos protocolos siempre dicen, o en todos han dicho lo mismo, pretenden reducir duración del proceso, inmediación del juez, favorecer conciliación, mejoran la calidad de las resoluciones, bueno, teniendo en miras prestar un servicio de justicia más eficiente y fortalecer la confianza del ciudadano en el sistema judicial.
Yo creo que esos son propósitos loables todos. Lo único que creo que como abogados, los que somos abogados, no sé si somos todos abogados, pero muchos de nosotros como abogados tenemos que evitar que eso suceda sobre la hojarasca del derecho de defensa de nuestros clientes. Yo anoté acá, o me puse acá algunas, antes de pasar al derecho del consumidor específicamente, me puse algunas cosas como desventajas. Vean, puede aumentar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, empoderar al juez, y la palabra empoderar la usa el protocolo. Importa reconocerle un mayor peso al principio de autoridad, pero nos va a poner en crisis la previsibilidad de las decisiones judiciales y los actos procesales de las partes. Me pregunto ahora, ¿vamos a tener, esto se aplica a 40 juzgados civiles en Córdoba, 40 códigos procesales? Es decir, tenemos, o uno por causa, es decir, creo que tenemos que bregar también y tratar de que haya previsibilidad, que el sometimiento al principio siempre de autoridad no lo logra. Es decir, creo que es una de las cosas. Si ese es un peligro. Otro peligro que veo, si se lo pone en marcha de forma mal estudiada, de forma ineficaz, ya hemos visto que podemos lograr el efecto contrario. Y también lo que dije antes, no sacrifiquemos al altar de celeridad las garantías de debido proceso y defensa de juicio de la parte. Es un poco lo que voy a plantear en relación a este tema del proceso oral, al margen todavía del defensa del consumidor. Específicamente, en materia de derecho del consumidor, lo primero que se me ocurrió pensar es que el derecho del consumidor contiene, como algunas otras regulaciones, disposiciones procesales, y tenemos que decidir si esas disposiciones procesales deben o no prevalecer sobre las disposiciones procesales que tengan los distintos procedimientos en el país. Sabemos que por el artículo 5 de la Constitución, la administración de justicia por autonomía le corresponde a la provincia, pero también sabemos que determinadas normas contienen normas procesales con la expresa finalidad de que la aplicación de esa norma de fondo sea en todas las provincias, sea para todos, garantizar entonces la efectiva vigencia de la legislación de fondo, en este caso la de defensa del consumidor. Sabemos, por ejemplo, la ley de concursos, que es el mejor ejemplo, disposiciones procesales que se aplican en todo el país. Sabemos, por ejemplo, bueno, esto como un detalle, la Corte Suprema, creo que fue en 1940 y tantos en Mendoza, un problema derivado de una era prenda con registro, tiene normas procesales, la Corte decidió que eran constitucionales las normas procesales en ese sentido. En relación específicamente ahora al protocolo de oralidad y la ley de defensa del consumidor, y los procesos de consumo, la competencia material de esas leyes inició procesos de trámite abreviado hasta 250 y daños y perjuicios. Y ahí se provocó el primer chisporroteo. Si los procesos de consumo que no importaban daños y perjuicios o superiores a 250.000, a 250 yuros, iban o no por el procedimiento oral. Un fallo primero de la Cámara Sexta decidió que los procesos de consumo solamente iban a ir por la vía de la oralidad en el caso de que cumpliera con las dos condiciones antes expresadas. O sea, el proceso debía tener un monto económico superior a 250 euros y debía ser de daños y perjuicios. Sin embargo, la Cámara Octava, un juicio de Herrera contra Aguas Cordobesas, ya dijo que la norma nacional contenida en el 53, por esa norma, corresponde imprimir el trámite oral a todas las causas fundadas en el Estatuto del Consumidor, salvo que, como dice la norma en la reforma de la ley 26.000 y pico, fundadas en el Estatuto del Consumidor, la complejidad del asunto y a pedido de las partes se requiere un trámite de conocimiento más amplio. Eso ya lo dijo la causa Herrera antes de que esto se modificara. Y hay un artículo doctrinario muy lindo de Rodrigo Juárez, decía cuál es el procedimiento más abreviado con la llegada de la oralidad a los fines del trámite del proceso de consumo, y dijo, el procedimiento abreviado escrito, tomado según la normativa, es más corto que el oral. Respecto del oral,
decía que no podía tomarse solamente el argumento estadístico de la duración, porque recién estaba en los comienzos este procedimiento, y decía que escoba nueva barre bien, y con ese motivo, digamos, no reconocía que el proceso más corto era el proceso oral por audiencia para los procesos de consumo. El protocolo 1735, del acuerdo 1735 de diciembre del 21 estableció esto, o sea, por primera vez trae en la defensa del consumo a los protocolos y dice: será de aplicación los procesos de consumo en los que el consumidor sea actor sin límite de monto, ya que este es el más breve disponible, y sin perjuicio de la atribución del juez, a pedido de parte y por resolución fundada, modificar el trámite de un proceso de conocimiento acorde a la normativa vigente. Es decir, por primera vez hay el reconocimiento por parte de los protocolos, que en realidad no son otra cosa que la reglamentación de una ley por el 166.1 de la Constitución Provincial, o sea, lo hace el Tribunal Superior de Justicia como un reglamento de la Constitución, como autoridad reglamentaria, que se lo da el 166. Pero ya le reconoce esto, o sea, por primera vez dice: este es el más breve y este es el que se aplica, salvo que la parte lo pida. Hacemos un pequeño aparte, si lo recuerdan, fue muy publicitada, el fallo Manacero contra el práctico, donde viene la parte actora y dice: por el 53 le pido que me dé el procedimiento más amplio, y Manacero, el juez 51, le dice que no. El doctor Avellaneda, que mencionábamos recién, dice lo presente, lo que yo suscribo. El juez de oficio no puede dar otro trámite que no sea el más corto. Esto es así. Debe ser pedido por alguien. Si lo solicita el actor, en principio lo tiene que acordar. Está puesto en su beneficio. O sea, el actor como consumidor está puesto en beneficio de él. Y creo que los abogados, cuando preparamos una causa, sabemos si vamos a necesitar o no un procedimiento más amplio. Sobre la base de que objetivamente para el juez de 51, el procedimiento oral por audiencia no contiene más restricciones que el otro procedimiento, y que además el juez debe estar convencido, igual que la parte, de que el proceso tiene la complejidad que se refiere, no se lo digo. Yo en estos casos, y finalmente si lo hace el demandado al pedido, creo que sí lo tenemos que tomar con mucha restricción. O sea, la reforma de las dos leyes no contenía disposiciones específicas para la acción de consumo. Bueno, y acá sí podríamos ingresar en lo que acaba de pasar. Primero, mi opinión en relación a si las acciones de consumo, tanto las colectivas como las individuales, pueden tramitarse por los procesos orales. Yo creo que sí. O sea, yo creo que hoy, en el desarrollo que ha habido desde que empezó el 19 hasta ahora, nos ha permitido conocer los alcances y posibilidades que tiene el procedimiento, y si bien a veces depende del humor del juez, lo cual creo que es equivocado, es decir, ese principio de autoridad hay que reconducirlo, quizás sea responsabilidad nuestra hacerlo, pero en principio, los principios generales del consumo pueden reconducirse bien por esta vía. Yo voy a mencionar algunos, y de qué forma esos están custodiados. Hablaba Gossaini con el doctor Jungen, esos principios de tutela preferencial que tiene el consumo, por ejemplo, subsanar actos defectuosos. Es decir, la posibilidad que tiene el juez en las acciones de procesos de consumo, que la declara que puede hacerlo en forma oficiosa, de subsanar actos defectuosos para evitar futuras nulidades. Bueno, todos los protocolos, incluso este nuevo que he podido leer, dan como una función de la audiencia preliminar invitar a las partes a rectificar y salvar errores materiales. El otro que se refería este hombre era el impulso procesal de oficio. Hoy el protocolo tiene impulso procesal de oficio, sobre todo a partir de la contestación de la demanda. De ahí que este principio de los procesos del consumo estaría custodiado del artículo 8 de la Ley 10
555 que lo prevé. Ahí había alguna discusión porque no podía imponérsele a una provincia que no tenía un proceso declarativo corto con oficiosidad, no podía imponérselo. No lo dice la ley 24240, no lo dice el 42 de la Constitución, es decir, esto es digamos, es una garantía que hoy, digamos, si puede o no aplicarse, ya es un tema en principio, un tema superado porque el protocolo lo prevé. En relación a las cartas probatorias, en la carga de las probatorias, en las cartas probatorias también está contemplado el artículo 3, inciso E de la ley, lo prevé, es parte de la audiencia, inicial. Finalmente, orden público, también, con lo cual creo que, en principio, bueno, indubio pro consumidor, aplicable al proceso de consumo, al derecho procesal también, y flexibilización de las normas rituales, que lo ve también el protocolo, es decir, estos principios propios del proceso de consumo están razonablemente custodiados por el proceso oral. Y en la flexibilización de las normas rituales, yo recuerdo, porque lo tuve que ver para otro que hice, el doctor Calderón en un juicio de ejecución hipotecaria, se llamaba Banco Hipotecario contra Aguirre, utilizó este principio de los procesos de consumo, de la flexibilización, para que el Tribunal Superior abriera un recurso de queja que si tomáramos la legislación aplicable en Córdoba, ese recurso de queja no se abriría. Pero por aplicación de normas imperativas de derecho del consumo, declaró mal denegada el recurso de casación, y en ese recurso directo, aplicando los principios de derecho del consumo, en contra de la normativa procesal local de Córdoba, abrió y resolvió en favor del consumidor el recurso de casación que se había planteado. Digamos, como dos conclusiones provisorias, yo ponía que celebraba la llegada del procedimiento civil oral por audiencias, es adecuada para custodiar los principios procesales de consumo, y pedirle a las autoridades encargadas de implementarlo que lo hagan con el talento suficiente para evitar una nueva frustración para abogados y justiciables del intento de que alguna solución, sea el procedimiento oral por audiencia o algún otro, provea la justicia rápida e inteligente que todos queremos. Bueno, esta es en principio la totalidad de lo que había planteado comentarles en este tema de la oralidad y los procesos de consumo. Bueno, acá tenemos un abogado de Cava, y los abogados de Cava, el tema de las leyes de consumo de Cava y de la 6407 y la 26993, las dos prevén el procedimiento oral a los fines de consumo también. Es decir, que está entendido como procedimiento aplicable también en otras legislaciones que tratan específicamente los procesos de consumo. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Podemos dar lugar a preguntas o a participación. Ya sabe que pueden activar usando el icono que tiene el mismo programa Zoom para habilitar la palabra y también el micrófono, y también escribir en el chat las preguntas o dudas y yo las puedo ir leyendo. Bueno, yo aprovecho para hacer un comentario y una pregunta en relación, bueno, me refiero específicamente al proceso oral en Córdoba, que sí, he tenido experiencias en los últimos... Empezó justo con la pandemia, por eso también fue medio irregular la forma de su inicio de aplicación. La idea era que empiece incluso con público, pero justo empezó sumamente restringido por el hecho de la pandemia. A mí me llama la atención que en este proceso oral, en la primera audiencia, que es la de carácter preliminar y en la que se debaten cosas muy importantes con la prueba, no sea grabada. Y entonces, frente a esa situación, o sea, es curioso, la audiencia que es complementaria, que es
que es grabada, el juez prácticamente no habla, o sea, no tiene intervención casi, más que alguna indicación mínima, pero no hay mucho. Mientras que la preliminar, que es la que no se graba, los jueces son de hablar prácticamente toda la audiencia, definen un montón de cuestiones, y ahí es donde te consulto, Pablo, ¿qué consejos nos das como para el litigio concreto frente a situaciones de, por ejemplo, que no podamos incorporar una prueba específica de consumo, o que el juez nos diga, bueno, este rubro hay que desistirlo, porque aparte después sobre eso se hace un acta y ya queda, el juicio queda delimitado a lo que estaría conciliado en esa acta, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo nos plantamos frente a una situación donde el juez nos dice, no, bueno, esa prueba no va? Mira, no, Sí. yo lo que dije antes y lo reitero ahora, a veces, no es fácil enemistarte de entrada con el juez que te va a resolver la causa. Es decir, en otros procedimientos orales hay un juez instructor y un juez que decide. En este juez hace todo. Entonces, vos siempre actuás con la prevención y el talento, creo que es lo que tenemos que tener, para evitar que algún planteo que a veces algunos abogados hacemos como entusiasmo, se juzgue como enemistad. Yo lo que no hago, lo que no permito nunca, y planteo los recursos correspondientes y pido que se transcriba en el acta que se está haciendo el recurso que estoy planteando. Me deniegan una prueba. Es una denegatoria, lógicamente, una denegatoria tiene que ser fundada. Es decir, el artículo 117, inciso 2, no quiero hablar de memoria, pero más o menos así, del Código de Procedimiento de Córdoba, establece que cualquier denegación debe ser fundada. Entonces lo que hago es pedirle al juez, doctor, por favor, dicte la resolución con la cual me está denegando esta prueba, así yo la puedo cuestionar. Y lo he hecho así y lo he hecho así varias veces. Es decir, dicta el motivo por el cual me priva, por ejemplo, de alguna prueba, que lo que está diciendo Ezequiel es efectivamente así, pero que si yo luego quisiera pedir la reproducción de esa prueba en segunda instancia, si yo no repuse, ya no lo puedo hacer. Es decir, va a estar la denegatoria, me dan la apelación supuestamente incidental por el 515 del abreviado, pero no la voy a poder hacer valer porque me van a decir que la consentí. Entonces, lo primero es no consentir nada y de última, impugnar más que quedarse en silencio. Es decir, es cierto que hay muchas veces que te avasallan en ese tipo de procesos. A mí me ha pasado en un proceso ahora, en uno de los jueces que es bravo, digamos, en estos temas, que le piden el cambio de proceso. Es decir, el juez lo pasa a oral cuando todavía no estaba el protocolo que permitía al juez decidir el trámite en los juicios ordinarios al margen del consentimiento de las partes. O sea, el proceso no estaba incluido en la normativa, el juez lo hacía igualmente sin pedir autorización, o sea, sin pedir la conformidad de las partes. El colega mío de la contraria lo repone y justo se dicta este protocolo que le permite decidir al juez en las acciones declarativas, decide a él, sin consultar a nadie, y utilizando ese argumento deniega la reposición. Yo creo que ahora tenemos por lo menos un poco más de claridad. Este protocolo que Victoria me acaba de pasar dice todos los juicios contenciosos declarativos. Antes teníamos primero, una delegación legislativa al Tribunal Superior de Justicia que le hace la ley al Tribunal Superior, y una segunda delegación legislativa que le hace el Tribunal Superior a los jueces. ¿Quiénes? Bajo su solo arbitrio, a cualquier procedimiento declarativo lo podían convertir en ordinario sin fundarlo, salvo, que eso sí lo tuvo que decir el juez en ese caso, que se tratara de un proceso de consumo. En ese caso, esa negativa sí debía fundarla porque el cambio de procedimiento estaba previsto en la ley y exigía resolución fundada.
Pero bueno, lo que quiero decir es que mi opinión, como lo ha sido siempre, igual que en la audiencia complementaria, que está grabada y facilita eso luego para apelar, pero es siempre pedir que conste en el acta el contenido del decreto que importa una restricción a un derecho tuyo, o por lo menos una evaluación tuya de que eso es así, la reposición de ese decreto, la apelación y subsidio que te van a negar porque es del 500, porque por el 515 la apelación incidental se resuelve en Cámara, y con esas herramientas luego tenés la posibilidad de reproducir esa prueba en Cámara por falta de, digamos, por falta de legitimidad y legalidad de la denegatoria. Bien, voy a, recibiendo esto que nos comentas, por ahí algún colega que puede no estar tan avanzado en el proceso, hay algunas cuestiones no estar viéndolas, ya sea por la cuestión de lo que menciona artículo o de la falta de experiencia en el concreto, que en definitiva quiere decir que están vigentes todos los recursos. O sea, que el que sea proceso oral no quiere decir que no estén vigentes la posibilidad de inmediatamente plantear ahí todos los recursos que nos da el Código Procesal. El problema está por ahí en determinar cuándo el juez está decretando. No es una cosa que está pasando en forma fluida, digamos. Entonces, por eso, digamos que hay que hacerlo. A ver, señor juez, ¿qué está diciendo? Dígalo por escrito o dígalo en términos por que favor, entienda doctor, mi experiencia dice, por favor, doctor, dícteme la resolución con la cual me está denegando la prueba que ofrecí para yo poder cuestionarla. Entonces, en ese momento el juez le dicta a ese abogado o abogada que está escribiendo en la máquina para que se incluya en el acta el decreto, lo dicta, lo debe fundamentar, si no lo fundamenta, casi te diría que es mejor para el litigante porque luego va a ser más fácil voltearlo en Cámara por ese motivo. O sea, vas a tener dos argumentos para cuestionarlo, ¿no? Si eso claramente era injusto. Dicta la resolución, vos la contestás el traslado, le planteas el recurso de reposición, depende, a veces le dan traslado a la otra parte o no, me ha pasado algunas veces que le ha dado traslado, el Código Procesal prevé la posibilidad de resolver sin dar traslado al recurso, si bien está previsto para el manifiestamente improcedente, cada vez más se está utilizando por los tribunales esta manera de resolver los recursos de reposición, lo dicta y, te digo de nuevo, yo le planteo siempre la apelación y subsidio sabiendo que me la va a denegar, pero yo ya sé que tengo la posibilidad de reproducir en Cámara el agravio para que la Cámara me lo resuelva. Pero ese va a ser siempre el consejo, para menos el mío. O sea, nunca un abogado en una audiencia está preguntando mal, yo lo interrumpo. Y el juez me dice, doctor, no, porque si vos dejás que termine, ya le dijo al testigo lo que tenía que decir. Es decir, desde el punto de vista práctico, digamos, me parece que es importante no permitir que a veces, por razones de recato o de un respeto que creo que puede entenderse mal, lograr que el derecho de nuestra parte se vea complicado o avasallado por ese motivo, sin perjuicio que te vuelva a decir. Yo estoy de acuerdo y creo que, y espero, realmente espero y tengo la ilusión de que este procedimiento nos permita una justicia más rápida. Y te vuelvo a decir, en la audiencia oral no es lo mismo leer un acta de un testigo que hiciste cuando se te están cayendo las máquinas de escribir arriba de la cabeza, que oírlo, que esté al frente, todo el lenguaje no verbal que uno puede establecer, testigos que contestan preguntas que no les hicieron, ¿sí? Todas esas cosas que uno después puede utilizar en los alegatos, no aparecen en todos los casos. Bien. Yo un tema... Sí, quiero decir, un tema más que yo tengo. Habitualmente el abogado del actor en un proceso de consumo tiene como cliente a alguien que no tiene ninguna experiencia en materia de declaración. Sin embargo, la mayoría de las empresas están representadas por abogados, por gerentes que tienen una enorme, no solamente experiencia, sino formación a la hora de hacer la declaración. Y me estoy refiriendo al libre interrogatorio a las partes. Es decir,
ahí sí nos vamos a enfrentar con una situación que habitualmente los jueces creo que la van a mejorar. Aquello que, no sé si recordás vos, por lo menos en las actas de la policía llamaban, y claro, el señor es un hábil declarante. Entonces, está claro que no nos va a pasar que nuestros clientes, o muchos de nuestros clientes, que son personas normales, afectadas por alguna empresa, tengan la capacidad de moverse con alguna soltura en una audiencia de interrogatorio en que el juez y la otra parte lo interrogan. Yo creo ahí también es importante nuestra participación a la hora de evitar preguntas prohibidas o hechas con mala intención durante la audiencia, porque te digo de nuevo, nuestro cliente es alguien que carece de toda experiencia y en general los abogados de las compañías de seguros, de los bancos, todos estos tenemos mayor experiencia a la hora de sentarnos y a recibir una andanada de preguntas por parte de los jueces. Y aparte, ese es otro tema también muy lindo, ¿viste? Que se sacó la obligación de decir verdad, y el tema de la obligación o no de declarar en contra de uno como derecho en las causas civiles, si bien parece bastante terminado, es apasionante. Bueno, aprovecho la confianza para introducir algunos temitas adicionales que fueron surgiendo de esto, y que creo que son dudas muy, muy interesantes. Primero, ¿cómo ves esto de que, como me comentaba Victoria, hace unos días hubo una audiencia y el juez los hizo salir a todos? No sé si lo querés comentar vos, Victoria, que el juez hizo salir juez o jueza, no me decir quién, hizo salir a todos los asistentes a la audiencia para darse tiempo para fundamentar el decreto. Pero cuando le toca a uno lo tiene que fundamentar ahí. Uno no puede, como abogado, pedirle que se vayan todos mientras pienso o consulto un libro, ¿no? Y eso, contá, Victoria, si te parece cómo fue la experiencia y hasta qué punto esas cuestiones pueden darse en un proceso, una audiencia preliminar. Sí, tal cual lo estás mencionando, era una audiencia preliminar con una jueza. Teníamos que, básicamente, alguien del juzgado estaba labrando el acta mientras nosotros hacíamos las manifestaciones, y en un momento la jueza dijo, bueno, ahora les pido que se retiren porque voy a copiar y pegar de un pendrive mi fundamento y mi manifestación, y salimos todos, nos quedamos como, bueno, confundidos todos, pero no sabemos si precisamente para no ir en contra de la jueza, que después va a fallar en tu propio juicio. Y por supuesto, nuestra manifestación era de dos o tres renglones, porque estábamos haciéndola oralmente y en el momento, pero ella copió un chorizo de texto, porque era copiar y pegar, básicamente. Y eso fue lo que salió en el acta. ¿Qué haría el doctor Martínez Paz si les pasa una situación? En principio la palabra proceso oral, la audiencia como oral y continua está puesto específicamente para la audiencia complementaria. Pero si vos me decís qué haría yo, doctora, con todo gusto me voy. Por favor, deje constancia en el acta de que nos ha pedido que nos retiremos, que nos retiramos, que usted fundamentó y que luego nos pidió que regresáramos. Es decir, si eso va a constituir o no después algún elemento de juicio más para establecer alguna arbitrariedad en el comportamiento del juez durante el proceso, es importante que eso quede consignado, que quede puesto en el acta. Es decir, es lo que te dije antes. Todo ese tipo de cosas que a vos te están pareciendo mal, y es cierto, y está mal. O sea, yo hago si no, permiso, voy a sacar esto, el teléfono, y me voy a poner a buscar códigos comentados para copiar y pegar en la audiencia de que estamos haciendo para fundamentar mis recursos. Es decir, en el fondo, el principio de igualdad de armas se aplica entre las partes, no respecto del juez. Pero a mí me parece, sí, Victoria, no sabía qué te había pasado, me parece bastante irregular. Bastante irregular. Lo que sucede es esto, ¿no? Depende del tema de que se trate, te va a permitir o no la reinstalación o reproducción del tema en cámara. Aprovecho también yo lo pude reponer. Con este mismo tema, audiencias complementarias de interrogación de testigos, me ha pasado por ahora, lo he visto bastante favorable, que hay como una especie de falta total de entrenamiento, tanto de funcionarios judiciales como de abogados,
respecto del tema oral. Entonces, bueno, yo creo que me pasé varios pueblos de los permitidos en un interrogatorio de testigos, según lo que dicen los expertos de cómo se interroga un testigo y hasta qué punto estamos guiándolo, y notaba que ni funcionario ni parte contraria en ningún momento se les ocurrió plantear una impugnación, una objeción, por ahí al estilo, aunque sea de lo que vieron en las películas, ¿no? Que se protesto, objeción, no pasaba nada. Y le preguntó, y quedaron constancia de cosas que realmente había un punto que perfectamente me podrían haber planteado que estaba guiando al testigo, porque las preguntas siempre o sea, hay situaciones grises, ¿no? Pero yo vi una pasividad frente a eso. En concreto, nosotros podemos interrumpir ese interrogatorio, ¿no, Pablo? ¿Cómo sería esa situación? Porque, digo esto, perdón, digo esto porque así como el Código Procesal es un manual donde está todo detallado, en el protocolo de oralidad, como bien decía el doctor, no está mencionada la palabra abogado prácticamente. O sea, nuestros recursos no están especificados ni detallados, ni está cómo hago para interrumpir la declaración del testigo. Eso no está en el proceso oral, ¿no? En el momento así de la situación. Entonces, ¿cuál sería la forma de plantarme frente a un colega que está guiando al testigo, por ejemplo? No, yo lo interrumpo. Y el juez generalmente me llama la atención. Y yo le digo, si uno permite que la pregunta que guía, es decir, el testigo que contesta que sí, le guiaron la respuesta. O sea, le dijeron lo que tenía que decir. El testigo no puede contestar que sí. El testigo tiene que decir lo que le pregunta. Entonces, yo le digo, interrumpo la pregunta y le pido al abogado, doctor, por favor, usted pregunta y el testigo responde. Elabore una pregunta. No le diga al testigo lo que el testigo tiene que contestar. Lo he hecho muchas veces, generalmente, y algunas de las veces el juez te apoya, doctor, por favor, algunas veces te dice, doctor, usted no puede interrumpir. En todos los casos conviene que te digan, doctor, no puede interrumpir, y doctor, porque ya está, ya has logrado lo que has querido. No quiero decir que lo que he querido es ponerlo nervioso al abogado para cuando se olvide lo que tiene que preguntar al testigo, pero lo que has querido hacer realmente es evitar que le diga la respuesta. Y yo te digo más, si yo tuviera que alegar en un juicio en el que el abogado le dio la respuesta al testigo, esa pregunta y ese medio de prueba, en ese punto, a mi juicio es nulo. Porque, está bien, yo me puedo haber quedado y no interrumpirlo, pero la respuesta la dio el abogado, no el testigo. Y el abogado no presenció nada, con lo cual, digamos, tiene un pequeño doble filo la forma. Pero te vuelvo a decir, si me decís cuál es el consejo, interrumpí. Y luego te puede pasar dos cosas, o que te apoye un juez, o que te llame la atención. Bueno, mientras no sea monetaria y no me cueste nada, lo conveniente para mí es no permitir al colega de la otra parte, en este caso ha sido vos, que guíe a un testigo. Creo que esa es. Digamos que me manejé en un gris, tampoco que lo guíe, pero eran preguntas que ya se acercaban demasiado a situaciones que perjudicaban a la otra parte, y me llamaba la atención la pasividad en líneas generales de todos, ¿no? Como que, bueno, como que cada uno hace su curso alego, el otro alega, y cada uno después se va a almorzar. Bueno, no nos estamos dando cuenta de que estamos poniendo en juego casi todo en esa audiencia parlamentaria. Sí. Es bastante complicado, porque ese expediente ahora es una audiencia prácticamente. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Es muy positivo el tema de la grabación. A mí me ha resultado muy útil a la hora de las apelaciones que los camaristas también puedan ver. Lo que sí, como consejo, citen el minuto porque no lo quieren ver completo. Entonces, cuando hay una cita que hay que hacer en el escrito de expresión de agravios, hacerlo citando el minuto en el cual el testigo dijo lo que uno va a impugnar o dijo lo que uno va a reforzar o lo que fuera. Siempre citar el momento en que lo hizo. Porque audiencias de 1 hora y media o 2, no creas que son fáciles de ver para los 3 camaristas. Entonces, me parece que en este caso, más que en otros, es importante la cita certera del momento de la audiencia en la cual se produjo lo que uno está queriendo impugnar o resaltar o lo que fuera. Bien. La última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con la cuestión de la prueba, porque nuestra normativa de consumo específicamente nos da
este artículo que dice que el proveedor está obligado a aportar al proceso todos los elementos de prueba respecto del conflicto que se suscita, ¿no? No es textual la cita. Sí, Por sí. otro lado, en la audiencia preliminar se hace un desglose de esa prueba, entonces ahí te consulto, esto particularmente, el libro de Padrán es muy exhaustivo, está enojadísimo, se ve que tuvo un problema con la carga dinámica, o no sé, o investigó mucho eso, pero lo trata muchísimo, pero luego hace una salvedad y dice, me llama la atención cómo numerosos autores de derecho del consumidor, y te digo que cita prácticamente a varios de los que tenemos aquí en la DIPLO y a la mitad de los referentes de derecho del consumidor, le llaman carga dinámica de la prueba a lo que es una inversión de la prueba, de acuerdo a la ley de defensa del consumidor, como lo entiende él. Entonces dice, acá no estamos hablando de carga dinámica. En el caso de consumo hay una inversión y por lo tanto todo lo que dije, para ese caso lo excluyo, y ahí sí puede haber una inversión. Bueno, ¿cómo ves eso respecto de la prueba en sí? No, sí. Correcto. Vos tenías una inversión específica de la carga de la prueba en el 40. Y relacionado al 53 y en relación digamos, en relación a la carga de la prueba. Y en relación a la obligación de acompañar todos los elementos de juicio, yo lo ofrecería como una forma específica, que me lo pongan, porque hay un punto en la audiencia preliminar que dice decidir sobre la carga de la prueba. Ahí tiene que estar específico, por ejemplo, cuando está en el 40, la inversión. O sea, que le pongan a cargo del otro, específicamente por el 40, la inversión de la carga de la prueba. Y también plantear, como lo estás planteando vos, que hay inversión de la carga de la prueba en razón al incumplimiento de la obligación del proveedor de acompañar y traer al juicio todos los elementos que permitan la solución de este caso. Lo equiparan un poco a algunos, que eso se debe enojar el doctor Padrán, a la presunción que se produce cuando, en los términos del 253, uno pide una exhibición y la exhibición no se produce. Entonces, frente a eso, digamos, me parece que lo que está haciendo Padrán es una equiparación de los dos tipos de pruebas. Actualmente está regulado el 253 en el protocolo y te dicen que ahí tenés que pedirlo y que te lo van a pedir, el tribunal va a decretar que se acompañe esa prueba al expediente por la vía de la carga de los documentos. Siempre creo también como abogado, no en el caso del defensa del consumidor, pero sí en los otros, que en relación a esa exhibición hay una especie de error. Es decir, hay alguien que tiene que ofrecer esa prueba alegando y demostrando que yo tengo en mi poder elementos de juicio que son suficientes para esclarecer el hecho y que no pueden ser esclarecidos de otra manera. Es decir, hay elementos de juicio que yo tengo o puedo tener, pero si ese mismo hecho puede ser probado de 5 formas distintas, entonces no tenés el presupuesto previsto en el 253 para que se ofrezca la prueba. Acá ya lo dan como un hecho. O sea, en el 253, dígale que yo lo voy a intimar. No, señor, dígame, fundamentelo, convénzame que ese elemento de juicio es fundamental para la resolución de la causa y después yo se lo voy a hacer traer. Me parece a mí que en el caso del 53 de defensa del consumidor, esa carga está atenuada. Es decir, si yo le exijo que me los acompañe, todos me los tiene que acompañar, porque esa exigencia no está supeditada a nada como está en el 253. Hay una exhibición agravada que creo que debe hacerse con esa condición, con esa atenuación, digamos, en el caso de defensa del consumidor. Estás callado. Entonces, bueno, 2 puntos. Todos los artículos que menciona el doctor siempre referidos al Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, las dudas. Sí. Y después, que en definitiva, lo que podemos sacar como conclusión es no nos confiemos, porque en ningún caso, y esto me ha pasado ver juicios de muchos colegas que por ahí hemos charlado, perdieron el juicio y lo perdieron por la cuestión de pruebas, que normalmente es la cuestión por la que uno gana o pierde el juicio, y se han confiado en este artículo de la Ley de Defensa del Consumidor pensando, bueno, todo lo tiene que probar. No funciona así, ¿no? Primero lo tengo que pedir.
Y segundo, si no lo tengo en mi poder ese medio probatorio, no puedo hacerlo, tengo que justificarlo o hacer lo máximo posible. Después, la ley nos ayuda. Nunca confiarnos en el sentido de, bueno, tiene que probar toda la empresa y la empresa se va a autoperjudicar, eso no va a pasar. Y por eso también mucha atención en el momento de la audiencia preliminar, donde se distribuye esa carga probatoria, ahí también hacer mucho énfasis, que en principio, por la ley, porque esto no lo tienen todavía muy integrado en la mayoría de los funcionarios, es la empresa la que debería aportar la mayor cantidad de prueba, o toda, en el caso en el que nosotros lo justifiquemos, porque es mucho más fácil para la empresa, pero no por la teoría de la carga dinámica, sino por el artículo específico de la Ley de Defensa del Consumidor. Si no, podemos entrar en un problema grave frente a confiarnos en, después de que termine el juicio, decir, no, pero eso no tenía problema. Bueno, eso no nos va a complicar bastante la situación. Bueno, de mi parte, te agradezco muchísimo, Pablo, las respuestas. No sé si hay alguna pregunta. Leo la última pregunta, que tiene que ver con cuándo procede el derecho de réplica en las audiencias orales, si podría ampliar un poco eso y cuál es su postura. Bueno, estamos hablando de alegatos. Ese es un tema complejo, digamos, complejo en este sentido. La ley le pone al juez la facultad de decirnos a los abogados cuánto tiempo nos va a ser suficiente para alegar en una causa. Me han contado, yo no sabía, no me pasó nunca, que a una colega le dieron 2 minutos. 2 minutos para alegar en una causa. Puede quizás nombrar el nombre del expediente y alguna cosa más. Es decir, creo que en principio debe intentarse que el juez otorgue por lo menos los 10 minutos que nos otorga la ley. Un detalle más, antes de la respuesta a la réplica, un detalle más sería que esta legislación nueva que ha aparecido que yo conocí hace media hora, prevé la posibilidad por primera vez de leer solamente citas. Es decir, no podemos leer el alegato, pero si vamos a hacer una cita a alguna obra o algo, bueno, por lo menos eso sí se va a poder leer. Y la réplica habitualmente sucede cuando hemos sido aludidos. Es decir, alguna alusión que nos hagan a nosotros, que no haya, por ejemplo, que no haya sido objeto del juicio, alguna alusión a pedidos, por ejemplo, pedidos de sanciones, que a veces sucede. Uno diría el daño punitivo es una sanción y por eso lo podría pedir. No, yo hablo de sanciones en el procesales del expediente. Es decir, todo ese tipo de alusiones deben ser objeto de la posibilidad de réplica y en su caso contrarréplica por parte de los colegas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Pablo, muy agradecido, ha sido muy práctico, un abogado con muchos años de experiencia, muchos juicios encima, así que damos la palabra para que saludes. Les agradezco mucho a todos ustedes, espero que para algo les haya servido y realmente pido disculpas porque seguramente esto no ha sido ningún modelo de método a la hora de tratar los temas que hemos tratado. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Estamos trabajando también en una publicación de todas las disertaciones de la diplomatura, después vamos a ver más de ese tema. Así que bueno, por ahora nos vemos en la próxima clase, salimos con cualquier consulta también por la vía del grupo de WhatsApp. Un saludo. Saludos a todos, que tengan muy buena semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas tardes.